La primera epístola de Pedro comienza en el capítulo 1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Vamos a orar. Oh Padre, en esta hora venimos a ti, fuente de gracia, para que tú nos capacites para recibir tu palabra. Que tu Espíritu obre de tal manera que ilumine nuestros corazones y nos santifique. Podamos ver en esta mañana la importancia de la Iglesia de Cristo. Ven y acércate con esta y otras bendiciones a tu pueblo. Te lo imploramos en Cristo. Amén. Nuestro estudio introductorio de la primera epístola de Pedro nos llevó a considerar algunas de sus doctrinas. Consideramos la doctrina de Dios, la doctrina de Cristo, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de la salvación y la doctrina de la santidad. Otra doctrina importante que se ventila a través de esta epístola es la doctrina de la Iglesia. El término iglesia no aparece en esta epístola. Sin embargo, mediante otros términos y varias imágenes, Pedro hace referencia a la Iglesia de Cristo una y otra vez en esta carta apostólica. De este modo, el apóstol reconoce la realidad objetiva y la importancia de la Iglesia en el propósito salvador de Dios. La terminología y las imágenes que Pedro utiliza para referirse a la Iglesia describen la identidad, naturaleza, función, vida y ministerio de la Iglesia del Señor Jesucristo. Estas cosas revelan el concepto apostólico sobre la Iglesia. En esta epístola, Pedro describe a la Iglesia como los expatriados y elegidos. Capítulo 1, versículo 1. Como piedras vivas, como una casa o templo espiritual. Capítulo 2, versículo 5. Como un sacerdocio santo. Capítulo 2, versículo 5. Como linaje, raza o pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, capítulo 2, versículo 9. Como pueblo y posesión de Dios, capítulo 2, versículo 9. El capítulo 4, versículo 17, identifica a la Iglesia de Cristo como casa de Dios. Pedro la llama el rebaño de Dios, capítulo 5, versículo 2. Observen la terminología, observen estas imágenes que se usan para señalar o identificar a la Iglesia en esta epístola. Estos términos e imágenes subrayan el aspecto corporal de este grupo de personas que Dios, mediante su Espíritu, santifica para obedecer a Cristo y ser rociados con su sangre. El lenguaje que Pedro utiliza para describir la Iglesia se deriva del Antiguo Testamento. Por ejemplo, las expresiones real sacerdocio
y nación santa se utilizan también para describir al pueblo de Dios de antaño bajo la antigua teocracia, Éxodo capítulo 19, versículo 6. Linaje, generación o pueblo escogido aparece en Isaías 43, versículo 20-21. Estos términos aplicados por Pedro, o estas imágenes aplicadas a la iglesia, en su primera epístola, adquieren un significado más elevado y profundo. En este sentido, estas expresiones muestran una diferencia importante, importantísima, entre el pueblo de Dios de antaño y la iglesia de Cristo. En la antigua administración, el pueblo de Dios estaba compuesto de personas que en virtud de su nacimiento o su conversión al judaísmo eran considerados miembros del pueblo de Dios o miembros de la teocracia. No tenían que ser personas regeneradas para pertenecer a Israel o pertenecer al pueblo de Dios. El antiguo pacto que Dios hizo con Israel por medio de Moisés no requería que cada miembro de la teocracia fuera una persona regenerada como lo requiere y lo garantiza el nuevo pacto que Cristo estableció por medio de su sangre con la iglesia. Hebreos capítulo 8, versículos 6 al 13. En el pueblo de Dios de antaño habían judíos o prosélitos que no habían sido circuncidados interiormente. La circuncisión, la señal del pacto en la antigua teocracia, llamaba a todo judío o prosélito a convertirse. Le señalaba la necesidad de un nuevo nacimiento, sí, pero aún así en el pueblo de antaño habían personas regeneradas y no regeneradas. Habían personas que no habían sido circuncidadas interiormente. Esta es otra forma de decir que no eran personas regeneradas, es decir, que no eran personas que habían nacido de nuevo. Por esta razón, Pablo en Romanos 4, versículos 28 y 29 dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, un judío espiritual, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío en el sentido espiritual, descendencia legítima y espiritual de Abraham, el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón por el espíritu y no por la letra. En el Nuevo Testamento, la iglesia, que es identificada como pueblo de Dios, linaje escogido, casa espiritual, consiste solo de personas regeneradas, que han nacido de nuevo. Hebreos, capítulo 8, versículos. Vamos a empezar del versículo 6 en adelante. Pero ahora Él ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto. ¿Quién es este? Cristo, establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto, es decir, el que Dios hizo por medio de Moisés con Israel, su pueblo de antaño, pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Era imperfecto, ¿por qué? Porque tenía personas que no eran cristianas, que no eran, vamos a poner, que no eran regeneradas. Y habían otras cosas más. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo,
Porque reprochándolos, él dice, mirad que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Expresiones que ahora se usan para identificar a la iglesia. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Algo interno ha de ocurrir en cada una de esas personas que iban a constituir al nuevo Israel. Y ellos serán mi pueblo, yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. ¿De qué manera? De una manera salvífica. Porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca me acordaré de sus pecados. Hay una gran diferencia entre el pueblo de Dios de antaño y el pueblo de Dios, el nuevo pueblo de Dios, la iglesia, en esta dispensación, economía o administración de la salvación. Y esto es necesario. Por esta razón nosotros no somos presbiterianos, sino bautistas. En su primera epístola de Pedro, él describe a la iglesia como aquella cuyos miembros son regenerados, han nacido de nuevo, no que han de nacer de nuevo, o que se tiene que esperar en la iglesia a que por la fe manifestada se reconozca que son. No se trata de que porque es mi hijo y yo soy creyente o cristiano, entonces mi hijo pertenece en virtud de esa relación al pueblo de Dios. No. Capítulo 1, versículo 23. Pues sabéis, aquellos que él llama expatriados, escogidos o elegidos, ¿cómo los describe el apóstol? Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios. La iglesia está formada solo de personas redimidas por Cristo que han nacido de nuevo. Este es un requisito esencial para que una persona pueda ser miembro de la iglesia de Cristo. Según Pedro, el pueblo de Dios, la iglesia, está constituido por individuos que por la fe continúan viniendo a Cristo, capítulo 2, versículo 4, y viniendo a Él, la piedra viva. Y en esa unión espiritual es que estas personas, como entidad y organización, como organismo vivo, pueden adorar a Dios. Ellos vienen a Cristo como piedra viva y por su relación con Cristo son piedras vivas. Capítulo 2, versículo 4 y 5. Y viniendo a Él como una piedra viva, también vosotros como piedras vivas sed edificados como casa espiritual.
Estas piedras vivas regeneradas que tienen vida espiritual, unidas a las otras piedras vivas, forman una casa gloriosa espiritual en la que se rinde un culto a Dios. Observen, esta casa espiritual no está constituida por piedras inertes, personas muertas en sus delitos y pecados, sino de piedras vivas. Personas que tienen el poder y la capacidad para presentar sacrificios espirituales a Dios, aceptables a Él por medio del Señor Jesucristo. Solo personas regeneradas son capaces de presentar sacrificios espirituales. A estas personas es que Pedro llama pueblo de Dios. Es importante reconocer que el uso de expresiones antiguo testamentarias para describir al nuevo pueblo de Dios, la iglesia, no significa que Pedro no ve ni reconoce la diferencia entre el pueblo de Dios de antaño y la iglesia de hoy, o la iglesia de Cristo, el pueblo, el nuevo pueblo de Dios. Pedro ve claramente esas distinciones. Es importante señalar que la relación espiritual entre el Israel espiritual del ayer y la iglesia de hoy no anula esa diferencia. Esta diferencia es la que destaca la iglesia de Cristo como una nueva entidad. Es lo que hace a la iglesia el nuevo pueblo de Dios bajo el nuevo pacto. En este sentido, la iglesia es una nueva institución distinta al pueblo de Dios de antaño. Por esta razón es que usted escucha las palabras, o se escribieron las palabras, o mejor dicho, Cristo dijo: yo edificaré. Futuro, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, el pueblo de Dios. Cada miembro de la iglesia de Cristo es una persona regenerada. Si se descubre que algún miembro de la iglesia local no es un verdadero creyente, la iglesia tiene la obligación y la autoridad de suspender la membresía de esa persona. Mateo capítulo 18, versículo 15 al 20. Lo que Pedro enseña sobre la iglesia establece claramente que su concepto de la iglesia no es diferente al del apóstol Pablo. Es el mismo. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5. Dice: y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otros tiempos vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Versículo 11, recordad, está hablando Pablo a los gentiles convertidos, pues que en otros tiempos vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión,
por la tal llamada circuncisión hecho por manos en la carne. Recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraño a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno. No hay dos pueblos de Dios, uno Israel y otro la iglesia, y que en un futuro la iglesia será arrebatada mientras el pueblo de Israel estará aquí. No. Dios tomó los creyentes, los que estaban circuncidados de corazón, regenerados, verdaderos israelitas, y aquellos que habían venido al conocimiento de Cristo y la salvación, que eran judíos, y los unió a los gentiles para formar un cuerpo, un solo rebaño, en el que cada persona que pertenece a Él es regenerado. Nosotros los gentiles que no habíamos recibido esta misericordia, ahora la hemos recibido. Por esto Pablo dice, en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. ¿Qué nos hizo a nosotros los gentiles pueblo de Dios? ¿Que nos convertimos en judíos siguiendo la religión del judaísmo? No. Estando muertos, recibimos vida. Hemos sido regenerados. Esa es la condición, ese es el requisito para este pueblo que Cristo salva. La terminología y las imágenes que Pedro utiliza para describir la iglesia del Nuevo Testamento revelan su concepto sobre la iglesia. Y por lo tanto nosotros no podemos tener ningún otro concepto que no sea este concepto. No hay tal cosa como una iglesia constituida por creyentes cuyos hijos que no han mostrado todavía que tienen fe, son parte de la comunidad cristiana. ¿Quién dice? La Biblia no lo dice. La iglesia de Cristo está constituida por miembros que han nacido de nuevo. Y cuando vinieron los judíos para ser bautizados por Juan el Bautista, pensando que porque ellos eran simiente de Abraham, a ellos le correspondía tal bautismo. ¿Cuál fue la reacción de Juan el Bautista? Las cosas han cambiado. Ustedes tienen que arrepentirse. El reino de Dios en su plena manifestación ha llegado en la persona y obra de Cristo. Por consiguiente, toda persona que pertenece al pueblo de Dios o a esa iglesia, nueva entidad establecida por Cristo, tiene que ser una persona regenerada. Vemos en la primera epístola el concepto de la iglesia del apóstol. En segundo lugar, observamos también varias características de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo se caracteriza, ¿por qué? Por su origen divino. Su origen no se debe a la determinación, iniciativa y actividad del hombre, sino de Dios. Sus miembros son elegidos según el previo conocimiento de Dios, capítulo 1, versículo 1 y 2. Son personas regeneradas mediante la aplicación de la palabra de Dios. Ellos nacen de nuevo mediante la palabra de Dios, capítulo 1, versículo 23. Cada uno de ellos han entrado
a un nuevo mundo de realidades, valores y horizontes espirituales abierto por la resurrección del Señor Jesucristo, elegidos y santificados por el Espíritu. Así identifica Pedro a aquellos que él escribe. Elegidos y santificados, ¿para qué? Para obedecer a Cristo. Usted no puede obedecer a Cristo si usted no es una persona regenerada. Estas personas han recibido una herencia incorruptible. La iglesia se caracteriza también por su vida espiritual. Cristo es el que sostiene, fortalece y conserva la vida espiritual de cada miembro de su iglesia. En unión a Cristo, el creyente es capacitado para adorar a Dios. Versículo 5, también vosotros como piedras vivas, vosotros que sois casa espiritual, sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales. Una persona muerta en sus delitos y pecados no puede presentar un sacrificio espiritual. La iglesia se caracteriza por su origen divino, por su vida espiritual y también por su fundamento singular. En su epístola, Pedro alude al fundamento singular de la iglesia cuando afirma que Jesucristo es la piedra angular. Capítulo 2, versículo 7, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Como piedra angular, Cristo, su persona y obra redentora, es el único fundamento sobre el que se establece y crece la iglesia. Los pecadores son salvos solamente por lo que el Señor Jesucristo es y por lo que Él hizo para salvarles. Cristo es la piedra escogida por Dios. Una piedra, una preciosa piedra angular. El que cree en Él no será avergonzado. Capítulo 2, versículo 6. Él es la piedra angular por medio de quien se forman los contornos de la iglesia. Se edifica su estructura espiritual, se completa y adquiere su unidad. La imagen de Cristo como piedra angular simboliza también la presencia permanente de Cristo en su iglesia, rasgo que denota firmeza, carácter inconmovible, como otro dijo, y confiable. El alma puede depender enteramente de Él para su salvación, para su seguridad, para su protección, para su felicidad eterna. Otra característica distintiva de la iglesia, según esta epístola, es su pastor y guardián supremo. Su pastor y guardián supremo. Capítulo 2, versículo 25. Pues vosotros, está hablando, sí, a ese nuevo pueblo, vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Otra característica distintiva de la iglesia es su sumisión humilde y reverente. Sumisión humilde y reverente. Pedro llama a los verdaderos creyentes hijos de obediencia. Literalmente, hijos de la obediencia. Capítulo 1, versículo 14. El apóstol se refiere a la obediencia a la verdad. Capítulo 1, versículo 22. Esto significa que la iglesia tiene que vivir según las enseñanzas, los principios y las normas del Evangelio o de la verdad, revelada en la palabra de Dios. La iglesia muestra un espíritu sumiso cuando obedece la verdad. Cuando obedece las instrucciones, las exhortaciones y los mandamientos de Dios. Su humildad se ve cuando obedece fiel e incondicionalmente la palabra de Dios.
Por otra parte, la obediencia que caracteriza a la Iglesia se desprende de corazones que tienen una gran admiración hacia Dios y un temor reverente hacia Él. Este es el tipo de obediencia que Dios espera de cada creyente y de toda su Iglesia. Capítulo 1, versículo 17. Y si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Este temor de Dios que caracteriza a los que Cristo salva, ha de manifestarse continuamente en la conducta de la Iglesia. Tenemos un llamado del cielo a conducirnos con temor en todo aspecto de nuestra vida durante nuestra peregrinación aquí en la tierra. Por tanto, debemos ser amables, considerados, pacientes con nuestro prójimo y vecinos. Capítulo 2, versículo 17, el mandato, honrad a todos. Versículo 18, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto. Debemos estar listos para glorificar a Dios en todas nuestras relaciones, teniendo en cuenta que un día daremos cuenta de nuestra manera de vivir en el tribunal del cielo. Esto no es invención del pastor, ni por decir, es que la epístola lo dice, capítulo 1, versículo 17. Dios es el que juzga. Teniendo esa conciencia, entonces esto debe obrar en nosotros de tal manera que sintamos la obligación a conducirnos con temor en toda nuestra peregrinación. La Iglesia se caracteriza también por su adoración. ¿Ustedes ven, hermano, todo lo que se dice de la Iglesia en esta epístola? La Iglesia se caracteriza también por su adoración. Fue constituida como tal, ¿para qué? Para que adore a Dios. Este es su gran privilegio y su función principal. Capítulo 2, versículo 5. Su función principal no es evangelizar. Es adorar a Dios. Una verdadera adoración a Dios llevará a las almas a cumplir, llevará a los creyentes, a los cristianos, los miembros de la Iglesia, a cumplir su gran responsabilidad, la cual es proclamar el Evangelio. También vosotros como piedras vivas. Eso es lo que ustedes son. Ser edificados como casa espiritual, para un sacerdocio santo. ¿A qué has venido tú aquí? A adorar a Dios. ¿Qué espera Dios de ti hoy? Que tú presentes sacrificios espirituales. Entre ellos que cuando la palabra de Dios se expone, tú estés atento y con un espíritu reverente y con fe recibas con mansedumbre la palabra de Cristo. Solo la Iglesia individual y colectivamente puede adorar a Dios presentando sacrificios espirituales. La función principal de la Iglesia no es filantrópica o política. Su más alto privilegio y función principal no es servir al hombre, sino servir y adorar a Dios. Por otra parte, la función principal de la Iglesia no niega la gran responsabilidad que la Iglesia tiene de evangelizar a las almas perdidas. Esta es otra característica distintiva de la Iglesia de Cristo. Tiene un ministerio evangelístico
de evangelización. Una iglesia que no evangeliza no está cumpliendo un mandato claro de las Escrituras. Dios llama a la iglesia a proclamar la verdad de Dios, sus excelencias y hechos redentores, capítulo 2, versículo 9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Anunciar las virtudes de aquel que os llama de las tinieblas a su luz admirable. Otra característica de la iglesia es su santidad, capítulo 1, versículo 22. Puesto que en obediencia a la verdad habéis santificado vuestras almas. Además de destacar esta característica, Pedro señala otros asuntos importantes de la iglesia. El Señor llama a cada creyente a ejercer sus dones espirituales para el beneficio del cuerpo o de los otros miembros de la iglesia, capítulo 4, versículo 10. Los miembros de la iglesia tienen la responsabilidad de mantener la unidad entre sus filas y mostrar amor el uno hacia el otro, capítulo 3, versículo 8 y 9. En conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos, de un espíritu humilde. Capítulo 4, versículos 8 y 9. Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros. Fervientes. Por otra parte, el pastoreo del rebaño es una dimensión importante en la vida de la iglesia. En la mente del apóstol, el ministerio pastoral es sumamente importante y necesario en la iglesia. Según el apóstol, la iglesia necesita pastores. Pastores calificados, pastores preparados, pastores llamados por el Espíritu Santo, pero necesita pastores. Pastores que pastoreen la iglesia de Cristo según las enseñanzas y las normas bíblicas. Capítulo 5, versículo 2, Pedro le dice a los ancianos o a los pastores de la iglesia, que les dice: pastoread el rebaño de Dios. Esa no es una opción, eso es un mandato para cada ministro del evangelio. No importa cuáles sean las circunstancias. Pedro estaba escribiendo a personas afligidas que estaban sufriendo persecución. Y aún así, Pedro le dice a los pastores que ellos están llamados a pastorear la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita tal pastoreo si la iglesia ha de perseverar hasta el fin. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, porque aquel Dios que asegura una cosa también crea los medios para el logro de esa cosa, y uno de esos medios es el ministerio bíblico y la labor pastoral en la iglesia. Pastoread el rebaño entre vosotros, dice Pedro, a los otros ancianos o pastores, velando por él. Las advertencias, la oposición, las aflicciones, el sufrimiento de la iglesia no reducen ni suspenden el ministerio pastoral. Por otra parte, los miembros de la iglesia tienen la responsabilidad solemne de mantener una relación sana, amorosa, respetuosa y piadosa con sus pastores.
Deben estar sujetos a ellos según las normas bíblicas. Capítulo 5, versículo 5. Asimismo vosotros, los más jóvenes, estad sujetos a quienes. Ahí dice en la Biblia de las Américas, mayores. Pero si usted va al margen, ¿qué usted encuentra? A sus presbíteros, es decir, a sus ancianos. A aquellos que se les dice pastorear el rebaño velando por él, en ese mismo contexto. Asimismo, vosotros los más jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios. ¿A qué soberbio? ¿De qué soberbio se está hablando? De aquellos que son indiferentes al pastoreo y a los pastores bíblicos. Dios resiste a los soberbios. Y cuando tú eres indiferente o tratas con desdén o tu actitud hacia los pastores muestra tal cosa, tú estás reflejando que no entiendes la importancia del ministerio pastoral y que tienes un problema con la voluntad de Cristo, de quien tú dices que es tu pastor. ¿Cuál es la relación tuya hacia tus pastores en esta mañana? Porque Dios resiste a los soberbios, pero Él da gracia. Él bendice. Hay bendición en esto. A los humildes. Si bien es cierto que los pastores deben cumplir su responsabilidad y cumplir su tarea pastoral con humildad, lo que es contrario a enseñorearse del rebaño y a la avaricia, capítulo 5, versículos 2 y 3, también es cierto que los miembros de la iglesia deben estar sujetos al pastoreo bíblico de sus pastores con humildad. Capítulo 5, versículo 5, estad sujetos a vuestros ancianos. Y todos, pastores, miembros, ovejas, revestidos de humildad en vuestro trato mutuo según lo que enseña este pasaje. Si queremos que Dios dé gracia a nuestra iglesia, todos tenemos que andar con humildad. Como cada rebaño de ovejas necesita pastores que lo cuiden, que lo dirijan, así también la iglesia de Cristo. Especialmente en tiempos peligrosos, difíciles, debido al ataque fuerte del mundo y del diablo. Del diablo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por otra parte, como una palabra de estímulo, Pedro enseña a la iglesia en su epístola que a pesar de sus luchas, sus sufrimientos, a pesar de los cismas y los ataques del maligno, la iglesia será perfeccionada y guardada por Dios. Capítulo 5, versículo 10, y después de que hayáis sufrido, ¿a quién está hablando? A la iglesia que acaba de decirle, está sujeta a vuestros pastores, y a los pastores no se enseñoreen de la iglesia. Capítulo 5, 10, y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Punto. Amén.
En su primera epístola, Pedro, mediante ciertos términos e imágenes y su enseñanza, reconoce la existencia y revela la identidad, naturaleza, función, importancia y ministerio de la iglesia. Yo les he dado hoy una clase de eclesiología, en breve. Y he tratado de ir un poquito rápido porque yo sabía que tenía bastante material. A la gente le gusta, deme la exhortación, deme la aplicación. Sí, pero hay veces que el mensaje tiene que centrarse más en la doctrina. Doctrina que sí siempre debe llevarnos a la aplicación. Además de darnos su concepto de la iglesia, Pedro señala las características distintivas de la iglesia. Su origen divino, vida espiritual, fundamento singular, el pastor y guardián supremo, la sumisión humilde y reverente, su función principal, su ministerio evangelístico y su santidad. Ahora, otro aspecto de la iglesia que Pedro subraya a través de toda su epístola es el carácter corporal de la salvación de la iglesia. En la teología de esta epístola, como se ve en el resto de las Escrituras, la salvación no es un asunto netamente individual, ni la experiencia que un individuo goza aparte de la iglesia de Cristo. Esto es importante. La salvación es algo que el creyente goza como parte de una comunidad redimida por la gracia de Dios. Aquel que Cristo salva recibe las bendiciones espirituales y aún su herencia incorruptible, la que Cristo obtuvo en la cruz como parte de la iglesia de Cristo. Por esta razón, cuando Cristo salva, Él por medio de su Espíritu que hace, Él coloca a esa persona, la integra o la incorpora en la iglesia. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Esta realidad espiritual debe manifestarse en una manera visible y local. Por esto, cuando Cristo salva, según Hechos capítulo 2, Él añade no solamente a la iglesia en el sentido universal, sino también a un cuerpo específico, local y visible. Entonces los que habían recibido la palabra fueron bautizados. Y cada uno se fue para su casa, hizo lo que quiso y se acabó. No. Y se añadieron aquel día, y en el griego, a su número, al número, es decir, a los que estaban en Jerusalén, un sitio específico, una comunidad específica, visible. Se añadieron aquel día como 3,000 almas. Allí esas almas fueron enseñadas, santificadas, guardadas, pastoreadas. Allí esas almas, juntas como pueblo, se acercaba una y otra vez a Dios, a adorarle y a recibir las bendiciones que Él tiene para su iglesia como iglesia. Las bendiciones de Cristo para aquel que Él salva son dadas a esta persona. No te olvides esta verdad como un miembro de su iglesia. Cristo se dio no solo por cada persona elegida, sino también por su iglesia. Este aspecto corporal de la iglesia se ve en la primera epístola de Pedro, cuando el apóstol hace referencia a la obra regeneradora de Dios, capítulo 1, 23. Él se refiere a esta obra en términos de algo colectivo, corporal. Habéis, plural, nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible.
Pedro le dice a los creyentes, desead como niños. No dice tal cosa. Dice, desead como niños, plural, como niños recién nacidos, juntos. Cuando ustedes vengan aquí, juntos, todos tenemos que desear la leche pura de la iglesia. La leche pura de la palabra, para que podáis crecer para salvación. El crecimiento espiritual de la iglesia toma lugar principalmente en el seno de la iglesia, junto a los hermanos en Cristo, bajo un ministerio pastoral bíblico. Allí los miembros del cuerpo reciben la enseñanza, la exhortación necesarias. ¿Para qué? Para su crecimiento y perseverancia. Su crecimiento espiritual y su perseverancia en la fe. Pedro hace referencia a la adoración de la iglesia como una actividad de la iglesia reunida. Los miembros de la iglesia unidos juntos forman esa casa espiritual. No tú en tu casa y yo aquí, no. ¿Y a qué me refiero? Bueno, hay situaciones donde usted tiene que estar en su casa. Usted está enfermo. Hay razones. Pero lo que es normal es para que nos reunamos todos juntos. De una manera visible en ese sentido, la realidad espiritual se manifieste. Ese glorioso templo, casa de Dios. Que nuestros hijos ven que traemos a nuestro Dios sacrificios de alabanza a su glorioso nombre. Juntos, la iglesia espera, junto a los hermanos en la iglesia espera la etapa final de su salvación. El testimonio que debe dar la iglesia se presenta no solo como un testimonio individual de cada miembro particular, sino de todo el pueblo de Dios, capítulo 2, versículo 9. Este aspecto de la iglesia nos enseña que la vida corporal de la iglesia no es un asunto que el creyente puede ignorar. Repito, este aspecto de la iglesia nos enseña que la iglesia, este aspecto de la iglesia nos enseña que la vida corporal de la iglesia no es un asunto que el creyente puede ignorar. Su integración, participación, ministerio en la iglesia local como miembro de la misma no es una opción, más bien es su obligación moral y espiritual. Se entiende que puede haber razones legítimas por las que un creyente no sea todavía miembro de una iglesia local. Pero de alguna manera u otra debe asociarse con una iglesia local hasta que providencialmente pueda llegar a ser miembro oficial de una iglesia local de Cristo. Aquel creyente que ignora deliberadamente esta verdad, que no participe en la vida de oración y ministerio de la iglesia, que no está sujeto al gobierno de la iglesia en su manifestación local, se opone a la voluntad de Cristo. Pone en peligro su propio crecimiento y preservación espiritual. Desprecia con indiferencia y su conducta lo que Cristo ama entrañable y profundamente, al punto que dio su vida. ¿Por qué? No por un solo individuo, sino por toda la iglesia. Cristo amó la iglesia. Cristo amó a la iglesia. Sí, cada parte individual de la iglesia, cada miembro, pero a la iglesia en su totalidad. Cristo no ve tal cosa como un individuo fuera de esa realidad.
Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Bueno, gracias hermanos por su atención y paciencia, pero espero que salgan de aquí. Oye, la iglesia no es cualquier cosa. ¿Cómo me relaciono yo con la iglesia? ¿Estoy cumpliendo mis responsabilidades bíblicas? Ahora bien, aterrizo este avión. La iglesia es una institución o un instrumento poderoso, esencial y vital para fortalecer, animar, guiar y preservar al creyente en la oposición, la persecución y el sufrimiento. Pedro le dice a estos hermanos que están sufriendo, que están siendo maltratados y perseguidos, no se les ocurra descuidar la iglesia, porque es un medio importantísimo, a menos que no te lleven a la cárcel o hay una razón providencial. Asegúrate que tú estás de pie a cabeza dentro de la iglesia. Pídele al Señor que te dé un amor por su iglesia. Que no haya algo más importante en tu vida que la iglesia de Cristo. No hay nada más importante para Cristo que su iglesia. ¿Cómo es posible entonces que tú tengas otra cosa en tu vida que sea más importante que eso? Aparte de glorificar a Dios y tener la relación que tienes que tener con Él, este asunto de una iglesia bíblica no es cualquier cosa. Planifica tu vida alrededor de la iglesia de Cristo. En el centro, Cristo mismo. ¿Y sabes qué va a pasar? Dios te va a bendecir ricamente. Necesitamos hombres y mujeres aquí que estén dispuestos a entregarse por lo que Cristo se entregó. Oh, que el Señor nos ayude, que nos dé esas perspectivas. Hermanos, es algo sorprendente lo que está pasando alrededor nuestro. Uno lo ve, lo oye. Pongan eso en las manos del Señor. A menos que usted no sea un gobernante o tenga los dones y todo eso, ponga eso en las manos del Señor. Pero si usted se centra ahí, no va a poder centrarse en lo que usted tiene que centrarse. El ministerio bíblico de una iglesia bíblica. A apoyar ese ministerio. Por amor a Cristo. Para la gloria de Cristo. Y para la salvación de las almas. Oremos. Oh Dios y Padre, que es el que da comida a tu pueblo. Que la comida que hoy se ha servido sea masticada y digerida y consumida, de tal manera que fortalezca nuestro hombre interior, para que nosotros vivamos para Cristo, trabajando en su viña, en la iglesia. Guarda esta tu iglesia y cada iglesia local de Cristo a través del mundo, que allí tu nombre sea glorificado. Perdónanos cuando hemos vivido de tal manera que la iglesia ocupa un tercero, quinto, último lugar en nuestros planes, en nuestra vida. Perdónanos. Danos un amor mayor por Cristo,
para que podamos amar más y más a aquello que Él amó, su iglesia. Te pedimos esto en su nombre. Amén.